A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Lorena Carmona, trabajadora social en la Universidad de Valparaíso, diplomada en Psicología, Familia y Derecho y en Política y Producción Habitacional de la Vivienda de Interés Social, trabajadora social de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, y posee una experiencia laboral como docente de pre y posgrado, además de la participación laboral en dispositivos de Red Sename. Le damos el paso a Lorena para que inicie su presentación. Ya, profesora, puede Muchas continuar. gracias, Paulina. Buenas tardes a todos, todas, todes. Espero que sea una instancia entretenida hoy día, que se vayan con nuevos aprendizajes, que les sea de utilidad también en su práctica laboral. Veo que hay varios estudiantes, veo que hay trabajo social, psicología, derecho. En el caso de los de derecho son ellos los que nos hacen las preguntas, todas las interrogaciones, pero va a ser interesante que vayamos compartiendo acá. ¿Ya? Voy a compartir el PPT se les comparte después, o sea, mejor dicho, ustedes lo descargan, ahí después Paulina le va a explicar, porque una pregunta clásica que aparece después en el chat, si es que el PPT se va a compartir y si se les va a compartir, ¿ya? Voy a compartirlo ahora en pantalla. ¿Me hacen algún gesto, por favor, para saber que se puede ver bien? Alguien escribe que no escucha, ¿el resto escucha? Sí, veo a Jimena Cabeza en pantalla, me dice que sí, ya. Entonces debe ser algún tema del micrófono de la amiga que señala que no puede escuchar. Se escucha entrecortado, ¿va? Yo los escucho bien cuando hablan. Bueno, esperemos que se vaya escuchando bien durante la sesión. María Águila me pone ahí una manito para arriba, así que vamos a comenzar. Este seminario, como ya lo señalaron, es 10 tips para una declaración exitosa en tribunales de familia. Así es que todo lo que vamos a hablar acá me voy a remitir específicamente a la judicatura de familia, porque a veces después me empiezan a preguntar, por ejemplo, por penal. No es lo que vamos a ver hoy día acá, sino que específicamente lo que es familia. En esta primera parte voy a exponer yo y en el bloque siguiente van a poder realizar preguntas. Lo que sí se les va a pedir es que en lo posible las preguntas sean en relación al tema que estamos tratando acá. No, porque a veces salen otros temas, ¿ya? Por ejemplo, estos de declaración y a veces nos preguntan sobre cómo se elabora un peritaje, hay personas que a veces preguntan cosas más de metodología, pero hoy día nos vamos a abocar en lo que es la declaración del perito en tribunales de familia. Si bien vamos a hablar sobre la declaración del perito, pero creo que esto también es aplicable cuando nos toca ir a declarar por otros motivos. Quizá muchos de ustedes o muchas de ustedes les toca ir a declarar no por un peritaje, sino que para dar cuenta de un plan de intervención, de un proceso de intervención, de un egreso, de una solicitud de medida de protección, por lo cual muchos de los elementos que vamos hoy día a revisar acá, muchos de estos tips también les pueden servir. Las dudas frecuentes con el tema de la declaración, que hoy día es menos frecuente que años anteriores. Cuando parte de los tribunales de familia uno siempre tenía que ir a declarar. Era muy raro que se eximiera un perito. Y hoy día es bastante común que se eximan los peritos de los tribunales, pero de todas formas igual nos toca habitualmente, a quienes nos dedicamos al tema del peritaje, asistir a declarar. Cuando estamos recién comenzando en este tema, surgen dudas respecto a qué decir, por ejemplo, al momento de declarar, cómo comenzar, con qué comienzo, ¿ya? O las dudas clásicas también es cuáles son las preguntas de acreditación, por ejemplo, qué es lo que me podrían preguntar, cómo estructurar la declaración, ¿ya? Cómo la organizo, qué me van a preguntar, ¿se puede leer el informe? Porque siempre está esa duda, ¿no? ¿Podemos leer el informe o nos podemos apoyar en el informe o lo tengo que aprender todo de memoria? Pueden cuestionar la formación del perito o las conclusiones, por ejemplo, del informe, son dudas que siempre van surgiendo, ya que además hay poca bibliografía que hable respecto a la declaración como tal. Si bien hay ciertos textos que hablan de la declaración del perito, pero hablan en forma muy general y no específicamente en relación, por ejemplo, al trabajador social o al psicólogo, sino que se habla muy en general respecto a cuando el perito tiene que ir a exponer. Pero no se dan estos tips como más concretos, más desde la experiencia, más desde la praxis, para que las personas tengan más claridad respecto a qué ocurre una vez que entran, ¿cierto?, a la sala de audiencia y tienen que comenzar a exponer su peritaje. La idea es que hoy día podamos resolver alguna de esas dudas para que les resulte mucho más grata esa experiencia cuando les toque ir a declarar.
Además que hay otro tema que se da mucho, que hay mucho mito respecto al tema de la declaración a través de las redes sociales, común ver muchos profesionales que a veces comentan su experiencia. Y ahí uno ve una variedad infinita de experiencias declarando, desde colegas que dicen yo fui a declarar y nadie me preguntó nada, a colegas que señalan que fueron a declarar y que fueron muy cuestionados, que le hicieron muchas preguntas, que le hicieron preguntas que no necesariamente estaban en el informe o que les cuestionaron temas referidos a su formación académica o a su experiencia laboral, etcétera. Entonces de ahí surgen como muchas dudas que a veces incluso generan un poco de angustia o de temor en algunos profesionales. Así es que bueno, hoy ya vamos a ir revisando eso para que podamos despejar dudas y se sientan seguros también al momento de ir a declarar. Primero, antes de irnos a los tips, vamos a recordar un poco qué es lo que es ser perito, ya para que nos vaya quedando claro por si alguno no maneja el concepto. Cuando hablamos de perito, la palabra perito, siempre me gusta a mí la etimología de las palabras, proviene del latín peritus, que significa sabio, hábil, experimentado en una ciencia o arte. ¿Ya? Son personas que son especialistas en alguna ciencia, en algún arte, en alguna disciplina. Ahora, estas personas que son expertas, ¿cierto?, en alguna disciplina, en alguna profesión, en alguna ciencia o en algún arte, en este caso vamos a hablar de peritos trabajadores sociales principalmente o de peritos psicólogos, es decir, se entiende que son profesionales expertos en su profesión. Son personas que, cuando van a participar como peritos en un juicio, que sin haber presenciado directamente los hechos del caso, emiten acerca del juicio para los cuales se requiere una determinada experticia de tipo científica, técnica o práctica. No necesariamente, porque no somos testigos, ¿cierto? No necesariamente yo observé cuando una progenitora maltrataba a su hijo, por ejemplo. No lo observé, pero sí desde mi experticia puedo dar una opinión al respecto. Lo mismo con otros temas, ¿ya? Temas de violencia intrafamiliar, con temas de alimentos, por ejemplo. Yo no vivo con la persona, ¿cierto? Que está pidiendo atención de alimentos, por ejemplo. No observo lo que ocurre todos los días en su casa, pero sí tengo la capacidad, por mi formación profesional, de recopilar antecedentes y poder concluir y emitir un juicio profesional respecto a su situación. Lo valioso del aporte de este perito son sus juicios, son sus opiniones, no son juicios valóricos, no son juicios personales, son juicios profesionales que se basan, ¿cierto?, en la disciplina que estudió. Uno se basa en la teoría, que permiten ilustrar al juez en el esclarecimiento de una situación. Cuando hay un juicio, ¿cierto?, hay hechos controvertidos, es decir, hay hechos por los cuales no están de acuerdo las partes y el juez necesita aclararlos, y en eso el perito lo va a ayudar. Hay peritos de distintas disciplinas, ¿cierto? Tenemos peritos psiquiatras, peritos médicos general, por ejemplo, trabajadores sociales, psicólogos, perito matrona, un perito arquitecto en otra judicatura, un perito veterinario, etcétera. El juez va a llamar o los abogados van a ofrecer como prueba peritajes que vayan a favorecer el esclarecimiento de los hechos que se quieren aclarar en un juicio en particular. Por ejemplo, cuando se solicita una medida de un cuidado personal, se quiere aclarar, ¿cierto?, cuál de los progenitores, por ejemplo, si es un papá y una mamá, progenitor y progenitora, quienes están en un juicio por un cuidado personal, cuál de ellos va a ofrecer las mejores condiciones de vida a este niño, o a esta niña, o a este adolescente. Y en eso es donde el perito tiene que colaborar. No sé si hasta acá queda claro, si me hacen algún gesto en la pantalla para yo retroalimentarme. Si se va entendiendo el concepto de perito antes de llegar a lo que es la declaración. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Aquí en el chat me escribe. Súper. Ahora, la prueba pericial, que cuando ya empezamos a hablar de cuando se ofrece, ¿cierto?, un informe pericial en un juicio, supone dos elementos. Por un lado, el informe pericial escrito, que es el documento, ¿cierto?, el informe que se presenta, donde deben de considerarse todos los procedimientos, es decir, la metodología que se empleó, cuáles son las técnicas, los instrumentos que emplearon para elaborar este informe, las observaciones, los antecedentes que recogieron y finalmente la conclusión. ¿Qué concluyen ustedes? Eso es por un lado. Y por otra parte, considera la comparecencia del perito al juicio para prestar declaración. Se espera o se asume que siempre el perito debiese de ir a declarar, a no ser que sea eximido. ¿Ya? Cuando están eximidos de declarar, va a salir en el acta de audiencia. Si no parece que están eximidos, es porque les correspondería ir a declarar. Y acá es importante que lo tengan presente quienes se dedican a esto o se quieran dedicar a este tema,
Es que muchas veces uno va, lo citan muchas veces al mismo juicio, pero no entra a declarar. Pasa que la primera vez uno va y se suspendió por X motivo la audiencia, va una segunda vez y solo el tiempo alcanzó para tomar la audiencia confidencial del niño, por ejemplo, y al final no declara como en la cuarta citación. Y eso también lo debemos de tener presente porque hay peritos que dicen, no, yo fui a la primera vez, yo no puedo seguir yendo porque trabajo en otro lado, etcétera, y es algo que lo deben de tener presente. Si uno se dedica a esto, debe tener claro que va a tener que estar con la disponibilidad para asistir las veces que sea uno citado. Yo, de hecho, hay ciertos momentos del año en los cuales dejo de realizar peritajes particulares porque soy funcionaria pública, por lo cual tengo que pedir administrativo cuando me toca ir a declarar por una causa particular y se me acaban los administrativos, ya no puedo asistir más. Entonces, en esos casos, prefiero ya no tomar informes, peritajes, en los cuales se requiera de la comparecencia. Las causales para eximirse, pregunta Pilar, basta con que las partes se pongan de acuerdo. Ya si están ambas partes de acuerdo en que se exima al perito, se exime. También a los peritos, que son muy pocos los peritos de servicios públicos, la verdad, no son tantas las instituciones públicas que emiten peritaje, también generalmente se les exime, pero no siempre. ¿Ya? Pero generalmente están eximidos. Ahora, algunas exigencias que tiene la labor del perito, que también es importante que lo tengan presente. Por un lado, como va a tener que elaborar un informe, es importante que tenga una buena redacción, que tenga capacidad de sistematización, es decir, que logre, ¿cierto?, sistematizar, juntar los antecedentes que son relevantes en relación a esa materia, porque a veces también es un tema que hay algunos peritos que recogen mucha información, pero no toda la información que recogen y que recopilan es relevante en relación a la materia de ese juicio. No es lo mismo si el juicio en el cual yo estoy oficiando como perito es un juicio de alimentos, hacia uno de una medida de protección, por ejemplo, una violencia intrafamiliar, un cuidado personal o una declaración de bien familiar. Probablemente los antecedentes que necesito recopilar van a ser distintos o le voy a tener que dar mayor profundidad a algunos más que a otros. Entonces es importante que el perito sepa discriminar, discernir aquellos elementos que son más relevantes según la materia de la causa y que tenga capacidad de análisis, porque también no es solamente recopilar información, sino que también tener la capacidad para analizar esta información. Y esta información la analizamos a la luz de las teorías, de nuestros marcos referenciales, de los enfoques que manejamos, etcétera. Ya no solamente dejar ahí el dato duro, como dirían los periodistas, sino que hay que darle un análisis que favorezca, que facilite que tanto el juez, el consejero técnico, el curador ad litem, si es que corresponde la causa, y las partes puedan comprender la situación. Por otro lado, también se requiere que este perito tenga capacidad oratoria, que tenga esta expresión verbal, ¿no? Estas habilidades comunicacionales. A veces hay personas que hacen súper buenos informes, pero les cuesta declarar. Y cuando van a declarar, la declaración no es muy buena, entonces no luce este informe muy bueno, de muy buena calidad que elaboró. O al revés también, hay profesionales que a veces el informe no es tan bueno, pero su capacidad oratoria, sus habilidades comunicacionales son muy buenas y resulta muy convincente al momento de exponer su informe. Lo ideal es que el perito cumpla con ambas exigencias. Ya no es como cuando uno estaba en la universidad, ¿cierto? Y tenía este compañero bien chamullento, que le iba muy bien en los exámenes orales, aunque no supiera mucho. O compañeros que sabían mucho, le iba bien en las pruebas escritas, pero se le tocaba ir a declarar, perdón, dar un examen oral o exponer, por ejemplo, una disertación, se ponía muy nervioso y no lograba finalmente transmitir todo lo que sabía. Acá es importante que se desarrollen ambas habilidades. Veo que escriben en el chat, pero al final vamos a leer, ya para que no nos distraigamos, para que podamos ir avanzando. Aquí el Código Procesal Penal, si bien nos vamos a remitir a lo que es familia, pero en esto nos podemos apoyar en este código. En el artículo 329 señala que durante la audiencia los peritos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que la contuvieran. Los peritos deben exponer brevemente el contenido, eso es importante, que es brevemente, hay que hacer un resumen, ¿ya? Y las conclusiones de su informe, y a continuación se autorizará a ser interrogado por las partes. Hay harto mito con el tema de que no pueden leer.
¿Ya? Se entiende que uno no debiese leer y que debiese ser como cuando uno exponía en la universidad. Hay varios estudiantes acá, cuando uno va, por ejemplo, a disertar, que uno maneje la principal información, ¿cierto? La maneje bien y no tenga que estar leyendo. Pero puede pasar que a veces uno, por ejemplo, en un informe, en el caso de los trabajadores sociales, en una causa de alimentos, que hay que manejar cifras, que a veces es difícil retenerlas todas, ahí uno puede pedir autorización al juez, ¿cierto? Si me permite, magistrado, por favor, poder apoyarme en el informe. Ahora, acá también hay criterios distintos. Me ha tocado magistrados que no dejan, bajo ningún punto de vista, apoyarse en el informe y otros que sí. Pero lo ideal es que uno vaya preparado para exponer sin tener que apoyarse en un documento. Ahora, este artículo habla respecto al contenido del informe de peritos, ¿ya? También es del Código Procesal Penal, pero es aplicable a familia. Pero lo quise poner acá, si bien hoy día no estamos hablando de cómo se elabora el informe, sino que solamente respecto a cómo lo declaramos, pero es importante que también tengamos esto presente, porque son los contenidos mínimos que debe tener un informe de un perito, por lo cual estos contenidos también deben de estar presentes al momento de declarar. Lo primero es la descripción de la persona o cosa que fuera objeto del juicio, del estado y modo en que se hallare, que al traducirlo al área psicosocial, nosotros no peritamos cosas, peritamos personas. Entonces aquí por eso es importante la individualización de las personas. Nosotros damos cuenta de la persona a la cual estamos peritando y del estado y modo en que se hallara, en el fondo la situación en la cual se encuentra esta persona. Por eso nosotros realizamos una individualización, ¿cierto? Nombre completo, RUT, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, situación laboral, nivel educacional, entre otros elementos, ¿ya? La relación circunstanciada de las operaciones practicadas y su resultado. Si esto lo traducimos a nuestra área, es la metodología. La metodología es la que finalmente le da el sustento y la validez, ¿cierto?, científica, le da rigurosidad a un informe pericial. Y aquí es importante, siempre los informes deben de llevar la metodología y cuando exponemos en un tribunal debemos dar cuenta de ella. Cuando hablamos de metodología nos estamos refiriendo a las técnicas, los instrumentos que empleamos y los resultados que de ello obtenemos. Ya nosotros aplicamos ciertas técnicas, ciertos instrumentos para obtener cierta información, ¿cierto? Y la tenemos que analizar también y vamos a dar resultados si apliqué un instrumento o si tuve una entrevista, si realicé una visita domiciliaria, una coordinación con las redes. Eso se debe plasmar también en el informe. No debiese de ocurrir que en la metodología aparezcan un montón de instrumentos y técnicas y el informe, el desarrollo del informe, nos dé cuenta de los resultados de ella, que es un error bastante común en algunos informes. Y finalmente las conclusiones que en vista de tales datos formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia o regla de su arte u oficio. Ya nosotros concluimos, damos una opinión profesional y esa opinión, ¿cierto?, se debe marcar de acuerdo a la especialidad nuestra. Yo soy trabajadora social, por lo cual no puedo opinar o mi conclusión no puede derivar en un diagnóstico médico, por ejemplo, ¿ya? Yo me circunscribo a mi área de experiencia, de experticia. Yo opino de lo social, el psicólogo opinará de lo psicológico, el médico opinará de lo que tiene que ver con salud y así. Ya debemos de ser cuidadosos y respetar los campos profesionales. Yo no podría, por ejemplo, terminar opinando respecto a un balance financiero, un balance contable, porque no soy contadora. En eso también debemos de ser muy cuidadosos. Esto fue como una primera parte, como una introducción, para que viéramos cuando estamos hablando de los peritos, lo que es la declaración, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué Carolina dice que nunca se nos pregunta? Si se nos pregunta, por lo menos a mí me pregunta. Así es que ahí nos van a ir consultando. Ya, y ahora vamos con los tips, ¿ya? Que espero que les sean de utilidad. Le puse ahí como colorcito, una ampolletita, porque es para que tengamos más claridad y nos podamos anteponer a distintos escenarios que nos podrían ocurrir cuando vamos a declarar a un tribunal. Ya. El tips número 1 es llevar estudiado nuestro informe pericial, porque nos podría pasar lo que señalé antes, que no nos dejen apoyarnos en el documento. Y lo debemos de manejar bien. Es como cuando uno va a dar una prueba, como cuando uno va a disertar. Uno debe manejar bien su informe pericial, conocerlo bien, tener, tener claro cuáles son las técnicas que empleamos, en qué fecha, por ejemplo, las aplicamos, porque a veces pueden preguntar, a mí por lo menos me han preguntado, cuál fue la fecha, aunque lo tengo señalado en el informe, pero igual a uno le podrían preguntar en qué fecha realizó esta entrevista, en qué fecha realizó esta coordinación,
en qué momento aplicó este instrumento, así es que ustedes deben de tener bastante estudiado el informe para que no se sientan inseguros, ¿cierto? En caso de que les pidan no tener ningún papel en el estrado al momento que están declarando. Yo desde este año, sí, desde este año post pandemia ya volví a declarar presencial, porque hasta el año pasado declaraba online. Pero en dos oportunidades me ocurrió declarando online, por ejemplo, que algunos magistrados pedían hacer un planeo, se llama, cuando uno va mostrando con la cámara dónde está ubicada, porque se pedía que uno tenía que estar sola, en un cuarto sola, y sin ningún documento de respaldo ningún documento, ¿no? En la mesa donde uno está apoyado. Entonces, por eso es siempre importante que lo tengan muy bien estudiado. Algo que se relaciona con lo anterior que estuvimos hablando, que es preparar la estructura de la presentación del informe considerando lo señalado en el artículo 315 del Código Procesal Penal, es decir, las circunstancias en las cuales se encuentra la persona, la metodología que emplearon y las conclusiones. ¿Ya? Esos elementos deben estar siempre. Ustedes podrán incluir otros elementos, pero siempre ustedes deben dar cuenta a quién están peritando, cuál es la metodología que emplearon y tener claridad respecto a la metodología empleada, los antecedentes que recopilaron a partir de ello y las conclusiones a las que llegan. Y estas conclusiones siempre tienen que ser en relación a lo que es el objeto del juicio, la materia, los hechos a probar y lo que a ustedes se les ha solicitado o lo que se ha ofrecido del informe a ustedes. Puede ser que alguien de acá se le ofreció, por ejemplo, a veces se ofrece informe social con énfasis en habitabilidad, por lo cual ustedes a eso les van a tener que dar énfasis tanto en su informe como en la declaración. Como también puede ser que sea un informe de competencias parentales. Y ahí, obviamente, el tema de la parentalidad es la que cobra relevancia. ¿Ya? ¿Qué otro tips más? Tips número 3. Expresar claridad y solidez metodológica. Aquí es importante cuando exponemos la metodología, por ejemplo, y señalamos que aplicamos un instrumento, poder explicar brevemente, ¿ya? En dos palabras, ese instrumento, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo que tiene ese instrumento? ¿Y por qué lo estoy aplicando? A veces se aplican instrumentos que no tienen concordancia con el objeto del juicio. Entonces es importante que uno tenga claro por qué está aplicando este instrumento, por qué se realizaron estas entrevistas y por qué no se realizaron. Porque a veces también les puede ocurrir que se les cuestione, por ejemplo, por qué no se realizó una coordinación, por ejemplo, una causa que tenga que ver con niños o con niñas o adolescentes, y ustedes no realizaron coordinación con el establecimiento educacional, que es una de nuestras instituciones, ¿cierto?, que más información nos podría dar respecto a la situación de un niño, niña o adolescente. Si ustedes no realizaron esa coordinación y les preguntan, ustedes tienen claridad por qué no aplicaron esa técnica, ¿ya? O, por ejemplo, si aplicaron un instrumento X, también conocer cuál es el sustento teórico que tiene ese instrumento, que también les podrían preguntar, ¿ya? ¿Cuál es la base teórica, por ejemplo? También es importante que, y aquí hago algo chiquitito que no está en el resto del informe, del PPT, pero también cuando aplicamos instrumentos importantes, colegas, compañeros, cuando hablo de colegas no me refiero solamente a los trabajadores sociales, sino que a todos los que estamos acá presentes. Por ejemplo, si van a aplicar instrumentos, es importante que los manejen bien, ¿ya? Idealmente que tengan la capacitación, que cuenten con alguna certificación, y en algunos casos sabemos que hay instrumentos que solicitan una licencia que también la tengan, ¿ya? Para que así no se expongan a pasar un mal rato o que se les cuestione respecto a la aplicación de algún instrumento. Otro elemento más que debemos de considerar es el uso del lenguaje claro. Hoy día hay toda una política que tiene que ver con el lenguaje claro, y este lenguaje que no quiere decir fácil, fácil no es lo mismo que claro, claridad es que usar un lenguaje apropiado que permita que todos los que están en esta sala de audiencia entiendan lo que ustedes están comentando. A veces se tiende a caer en mucho tecnicismo. Es cierto, hay ciertos conceptos que no los podemos simplificar. Hay conceptos que son muy técnicos, pero debemos de tener la capacidad para poder explicarlos, de modo que no se genere ambigüedad respecto a estos conceptos. No podría o no debiera de ocurrir de que cada persona de esa sala de audiencia donde ustedes están exponiendo su peritaje entienda algo distinto de lo que ustedes están hablando. Todos debieran de entender lo mismo. Entonces, hay un libro que siempre lo recomiendo que se llama La prueba pericial, que es de un abogado que se llama Mauricio Duste, que es un académico bastante destacado. Él, por ejemplo, habla de cuando el lenguaje del perito es muy elevado y hay ciertos términos que efectivamente no se pueden sustituir por otros, el perito debe tener la capacidad para poder explicarlo.
con un lenguaje claro hacia la audiencia. Uno siempre esto lo tiene que pensar considerando que los que nos van a escuchar son abogados, que no manejan la misma, no tienen el mismo bagaje teórico que nosotros los trabajadores sociales, que tenemos una formación en lo social. Lo mismo ocurre al revés, o los psicólogos, ¿ya? Lo mismo ocurre al revés, ¿no? Muchas veces el lenguaje jurídico a nosotros nos hace poco entendible, lo mismo puede ocurrir en sentido contrario. Entonces es importante el uso del lenguaje claro y ser capaz de poder explicar los términos. A veces son términos que no son tan complejos, pero que cuesta explicarlos. La otra vez una psicóloga me decía, por ejemplo, que ella le habían pedido que explicara, hoy día que se habla tanto de competencia parental y que en muchas ocasiones se ocupa como un sinónimo de la habilidad parental, por ejemplo, que ella explicara qué es lo que era la competencia parental y si existía alguna diferencia o si eran sinónimos con habilidad parental. Y me decía, claro, que, por ejemplo, ahí se había, no tenía mucha claridad de cómo explicarlo. Y no tenía mucha claridad con el tema de si eran sinónimos o no. Entonces, ojo ahí, que a veces son conceptos que los ocupamos en lo cotidiano, pero que debemos de saber explicarlos cuando vamos a un tribunal. La otra vez también a una trabajadora social que hablaba mucho de privación sociocultural, por ejemplo. Le pidieron que explicara a qué se refería con ese concepto, tampoco lo supo explicar bien. Y otros conceptos que a veces también los usamos de forma bastante frecuente, pero tampoco a veces lo sabemos explicar. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores sociales, hacinamiento, allegamiento, el ser allegado, tener claro de dónde sacamos esos conceptos. Estoy ocupando los parámetros del INE, del Ministerio de Desarrollo Social, pero debemos tener claro de dónde salen. Cuando se ocupan ciertos instrumentos, como por ejemplo que estuvo muy de moda, que sabemos que no es forense, pero que igual lo ocupan en varios informes. NSFAS, E2P, por ejemplo, PCI, saber de dónde provienen esos instrumentos, cuál es la base científica que tienen, cuál es la base teórica, en qué modelos se apoyan. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Acá pregunta quién es el autor de la prueba pericial, Mauricio Duce, se escribe Mauricio Duce, con C. ¿Alguien abrí solamente el chat un momento y pregunta si hay un tiempo para declarar? No, nunca, por lo menos a mí nunca me han dicho el tiempo, así como cuenta con tantos minutos, no, pero siempre piden que uno sea breve, ¿ya? En la declaración. Uno no debería estar media hora exponiendo el informe, pero sí puede ser que al momento del interrogatorio ahí se puede alargar. A veces uno ve que hay peritos, incluso yo a veces he estado una hora explicando algunos o dando respuesta a las preguntas de las partes. Otro tips que es importante que consideremos es anticiparnos a posibles preguntas que a uno le podrían realizar, tanto la parte que a uno la presenta, aquí cuando es importante el trabajo que uno realiza con el abogado que ofreció el peritaje de uno. A veces es bastante bueno que el abogado uno lo anticipe un poco y le diga más o menos qué es lo que le va a pedir profundizar después, ¿ya? Como también la contraparte les puede hacer preguntas, es decir, la parte contraria, el juez o jueza también puede realizar preguntas, el consejero técnico, que acá es importante porque muchas veces va a ser un colega nuestro, que maneja mucho más los términos con los que estamos presentando nuestro informe, y en aquellas causas que llevan curador ad litem, es decir, el abogado que representa los intereses del niño, niña o adolescente, también nos podría realizar preguntas. Siempre es bueno leer el informe, o a veces se lo pueden pasar a algún colega de confianza de ustedes para que lo pueda leer, y le puede indicar cuáles son las partes quizás más débiles o que podrían generar ciertas dudas, por lo cual les podrían pedir que profundicen más o que aclaren cierta información que entregar. Así que eso es importante que lo tengan presente, anticiparse. Quizá esta parte de mi informe no queda tan claro o está un poquito débil, entonces a ver, ¿cómo lo voy a explicar? A veces cuando uno elabora el informe, lo mismo, hay partes, por ejemplo, ciertas situaciones que podrían parecer poco verídicas o poco creíbles. Entonces hay uno anticiparse y de qué forma nos las podría explicar para que quede claridad respecto a la situación que uno expuso en su informe. Estos eran los primeros 5 tips. Vamos ahora con el sexto. Frente a las preguntas de acreditación, las preguntas de acreditación son cuando se formulan preguntas al perito, que esto al inicio, respecto a su formación académica, su preparación, el fondo, que quede claro que es un perito, que es un experto, ¿ya? Y aquí es importante demostrar seguridad respecto a la formación académica que tienen, dónde estudiaron, qué cursos de especialización tienen, si cuentan con postítulos, posgrado, y la experiencia laboral que presentan. Acá, en esta parte, ocurre que hay muchos profesionales que a veces se empiezan a desmoralizar o se empiezan a insegurizar.
por ejemplo, cuando tienen muy poca experiencia laboral o cuando no cuentan con mucha especialización, por ejemplo, están recién titulados. Entonces aquí es importante que ustedes logren demostrar seguridad respecto a la formación que presentan y también, en palabras coloquiales, sacarle brillo, ¿cierto?, al currículum. Quizás no tengo tanta experiencia, quizás no he tomado tantos cursos, pero de los pocos cursos que he tomado o de la formación profesional que traigo del pregrado, puedo dar cuenta, ¿cierto?, de que manejo, en mi pregrado quizás tuve cátedras de Derecho de Familia, tuve un electivo de peritaje, por ejemplo, he tomado cursos respecto a temáticas de infancia y parentalidad, si estoy haciendo un informe de competencias parentales, etcétera. Pero yo creo que lo peor que podría pasar en las preguntas de acreditación es cuando hay profesionales que se ponen a la defensiva, por ejemplo, para contestar, o se molestan, se ofuscan, o comienzan a demostrar inseguridad. Yo creo que es lo peor que puede pasar. Ya uno siempre se tiene que sentir segura. Yo me imagino que cuando uno acepta el cargo de perito en una causa, porque uno cree que lo puede hacer bien, siente que cuenta con las capacidades, con las habilidades, con los conocimientos. Entonces eso debe quedar claro al momento de la pregunta de acreditación. Yo siempre cuento la misma anécdota a los que me conocen hace tiempo, pero igual la voy a repetir acá porque hay personas que no, con las que no hemos compartido anteriormente. Y recuerdo un abogado que trabaja en la corporación donde yo trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso. Un abogado siempre me dice, cuando yo sé que el perito no tiene mucha experiencia o no es tan perito, no es tan experto porque no cuenta con muchos cursos, tiene muy pocos años, son sus primeros peritajes, yo le hago muchas preguntas para que quede en evidencia que no es tan perito. Pero me decía, pero igual, cuando este perito logra desenvolverse bien ahí, súper bien, porque después sigue muy bien el resto de la exposición de la declaración. Pero cuando no, claro, queda desmoralizado. Y al revés, me decía, cuando yo sé que el perito de la otra parte sabe mucho, yo no le hago muchas preguntas de acreditación porque no quiero que luzca su currículum. Cuando es mi perito, el perito que estoy presentando, que tiene mucha experiencia, le hago muchas preguntas de acreditación para que al juez le quede claro o jueza le quede muy claro la experticia que presenta, la pericia que posee. ¿Ya? Pero bueno, pero eso, lo importante acá es que cuando usted le hagan preguntas de acreditación, nunca la sientan como una ofensa, nunca, porque hay gente recuerda una colega que le molestaba cuando le preguntaban dónde había estudiado, porque ella sentía que lo hacían como para menospreciarla, porque era una institución que ya no existe, pero no hay que tomarlo de esa forma, uno se tiene que sentir muy orgulloso de los lugares donde estudió, donde se formó, ¿cierto? Y los cursos que ha ido tomando y la experiencia laboral que ha tenido. Acá preguntan si tiene que nombrar la licenciatura, por ejemplo, en el caso de personas que han estudiado en instituto, siempre y cuando te pregunten. Ya a veces no hacen preguntas de acreditación. Es algo que es importante también señalar. Lo que yo estoy comentando es que se puede dar como puede no darse. Yo a veces he ido a declarar y no me han preguntado nada, ni del informe, ni pregunta de acreditación, nada. Y a veces he entrado a declarar y me han hecho muchas preguntas, tanto de acreditación como del informe. Eso es muy relativo y creo que más allá de la complejidad que pueda tener la causa, por lo menos la conclusión a la que he llegado, más depende de los abogados. Hay abogados que son mucho más buenos para preguntar que otros. A veces hay causas que no son, entre comillas, tan complejas, pero son abogados que son bastante agudos y les gusta preguntar mucho. A veces yo declarar en causas súper complejas y no se me ha hecho mucha pregunta, ¿ya? Lo mismo con el tema de las preguntas de acreditación. Hay abogados que les gusta mucho preguntar tanto el abogado, tengo uno de los compañeros de trabajo de la corporación, por ejemplo, le gusta mucho hacer la pregunta de acreditación, le gusta como que se luzca mucho el currículum. Hay otros que no, ya sé que eso es bastante relativo, pero va a depender de lo que te vayan preguntando. Un séptimo tips tiene que ver con contestar lo que se pregunta, no irse por las ramas, no desviar la atención, ¿ya? Uno pregunta, si uno le preguntan, por ejemplo, ¿usted tiene conocimiento respecto al estado de salud de doña Basti Pinto? Si yo no tengo conocimiento, es mejor decir que no lo manejo, ¿ya? Pero no tratar de chamullar, entre comillas, o de inventar, sino que es mejor claramente decir cuando no manejamos una información y abocarnos específicamente al tema que se nos está preguntando. Si manejamos esa información, contestamos, pero específicamente lo que se nos pregunta. Evitar todo lo que es ambigüedad, enredar, desviar la atención, porque eso es muy notorio. Ya a veces hay colegas, la otra colega me decía, fui a declarar y no sabía, me empecé por las ramas y al final fue peor, ya porque se empezó a meter en otros temas y lo empezaron a hacer más preguntas respecto a otros temas que tampoco manejaba a cabalidad. Otro elemento a considerar es no entrar en discusión con quienes nos interrogan. Hay profesionales que tienen la costumbre de ponerse casi a discutir con el abogado que le hace las preguntas. ¿Ya? La otra vez
una colega me decía, yo no estoy de acuerdo con esa modalidad, ¿no? Que le habían preguntado algo que está en el informe, que le he dicho, bueno, pues está en el informe. Ya, pero por algo uno está yendo a declarar y es para incorporar, ¿cierto?, este informe de manera oral. Yo creo que uno tiene que contestar de buena forma, como en la vida. Si a mí alguien me pregunta algo en la calle, yo no lo voy a contestar a la defensiva ni de mala manera, sino que voy a contestar con los antecedentes que yo manejo, pero no entrando en discusión. A veces aquí hay varios abogados presentes por lo que vi. Hay un curso que yo hago con un abogado que es justamente de la declaración del perito y él comenta siempre que hay abogados que efectivamente buscan un poco que el perito se desestructure, se enoje, se moleste. Y cuando el perito cae en eso, ya mal, ¿no? Es como cuando uno se enoja en la casa, ¿cierto? Peleando con la pareja o con el pololo. Al final uno ahí como que se empieza como que ya no tiene tanta claridad, ¿no? Como que la cabeza se va un poco rojo y no tenemos mucha claridad para contestar. Acá lo importante es que estemos tranquilos cuando estemos contestando. No entremos en discusión, porque no es el objeto del juicio que nosotros nos pongamos a discutir con el abogado, sino que entreguemos la información que se nos está pidiendo. Cuando se nos empieza a cuestionar respecto a la información que nos esté pidiendo, simplemente debemos declarar. Si no tenemos nada más que aportar, decirlo claramente, pero no entrar nunca en discusión. Esa es por lo menos mi humilde opinión. Yo evito entrar en discusión. La otra vez en un equipo de trabajo X, donde me tocó hacer una capacitación, había una profesional que decía cuando ella le hacían preguntas, por ejemplo, respecto a la experiencia laboral, y ella le decía, le habían preguntado cuántos peritajes había hecho, que es una pregunta habitual, ¿ya? Y ella decía, no sé, calcule usted, pues. Imagínese usted, si llevo 10 años trabajando en un DAO. Esas no son formas de contestar. Uno puede dar un promedio si no maneja el número exacto, pero no en esta forma, ¿cierto? Como desafiante, como buscando como la rancilla, ¿ya? No se trata de eso. Hay que tratar de hacer los espacios lo más, independiente que sea un juicio, pero tratar de llevarlo, ¿cierto?, de buena forma. ¿Qué más? Número 9. Hay que cuidar la gestualidad, la voz, las muletillas, los tics, la postura corporal, etcétera. Que eso también ustedes saben que está el lenguaje verbal y el no verbal. Muchos profesionales, ¿cierto? A veces su postura da cuenta de que hay poca seguridad. Hay personas que están siempre con los hombros agachados, ¿cierto? Sí, o personas con una voz muy bajita, o hay personas que hablan así de todas formas, que hablan como que estuvieran siempre preguntando, ¿no? Siempre como con interrogación, y que da cuenta de cierta inseguridad. La gestualidad, por ejemplo, hay gente que está todo el rato, no sé, tocando su narito, tocándose los anillos. La otra vez, no sé, estar hoy día acá, una alumna que estuvo en el diplomado, que le tocaba hacer una exposición oral, súper bien ella para exponer, pero estuvo todo el tiempo con las manitos así, entonces eso daba a entender que estaba nerviosa. Entonces, ojo con eso, ya hay ciertos tics, ciertas muletillas, y es importante que uno también se vaya viendo cuáles son las muletillas. Por ejemplo, yo a veces yo hago muchos gestos con la cara, tiendo a hablar rápido. En esta instancia trato de hablar más lento cuando voy a declarar también, pero de repente me inspiro y empiezo a hablar muy rápido. Eso lo tengo que aprender a manejar. Lo he tenido que aprender a manejar y todavía de repente se me escapa, ¿ya? Las muletillas, hay gente que siempre tiene al final el no es cierto. Por ejemplo, yo uso mucho el ya, lo trato de ir controlando. Ahí hay que irse dando cuenta, la postura, cómo nos sentamos, cómo vamos gestualizando, el tono de voz que ocupamos. Hay gente que declara como que estuviera enojada, hay otra gente que casi pidiendo perdón al mundo está declarando. Es un tono de voz que tiene que generar seguridad, ¿no? Tenemos que dar seguridad con el que estamos hablando. Es como cuando uno va al médico, ¿no? Si voy al médico y el médico lo noto muy dudoso, ¿no? Que duda mucho, se muestra muy inseguro cuando me da mi diagnóstico, lo más probable es que no me dé seguridad a mí como paciente o como usuaria y me vaya a otro médico. Lo mismo va a pasar si ustedes no dan seguridad, y se supone que son los expertos en esta área, y a veces esta seguridad no es solamente el contenido, la información que ustedes entregaron en su peritaje, sino que también tiene mucho que ver con esto, con las habilidades que ustedes tengan, la seguridad que transmitan, la serenidad que transmitan también. Y un último tips tiene que ver con no traspasar los límites de la profesión, que fue algo que señalé al comienzo. Uno se debe circunscribir a la esfera de su especialidad. Si yo soy trabajadora social, opino respecto a lo social, concluyo en relación a ello, pero no puedo concluir en relación a temas que no son de mi expertise. Es muy común entre trabajadores sociales y psicólogos traspasar un poco límites
En el caso de los trabajadores sociales también se pasan al área del contador, por ejemplo. Ahí hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Porque se puede cuestionar porque ustedes están en calidad de perito de una profesión determinada, perito social, perito psicólogo, perito psicóloga. Así que en eso debemos de ser muy cuidadosos. A veces hay abogados también que tratan que tratan de que uno empiece a opinar respecto a otros temas. Mira, en alguna oportunidad un abogado quería que yo opinara, por ejemplo, respecto al estado de unos paltos de un predio. Yo no soy técnico agrícola, no soy agrónoma, por lo cual difícilmente podría opinar respecto al estado de los paltos. Puedo señalar que hice una visita a la parcela donde vivía la persona, que habían paltos, pero de ahí opinar respecto al estado de ellos, no. También a veces nos quieren llevar a opinar temas médicos. En alguna oportunidad una abogada también me preguntaba que me pronunciara respecto a unos exámenes médicos que se le habían ordenado a una persona, si realmente eran necesarios. Yo no soy médico, no puedo determinar si son necesarios o no. Asumo que sí, si es que el médico los ordenó, pero yo no soy la profesional idónea para indicar si es necesario o no esos exámenes. Entonces, en esas cosas pequeñas que a veces nos podrían preguntar, pero que podríamos estar traspasando el límite de nuestra profesión, debemos de ser bastante cuidadosos y cuidadosas. Aquí están los 10 tips, pero les puse unos bonus tracks porque igual son importantes de considerar. Después dije, esto también es importante que lo señale hoy día, así que le puse ahí bonus track como los CD antiguos. Ahí se me cayó el carnet. Pero acá, siempre, revisen la causa previo a asistir a declarar. Previo a elaborar un informe, y siempre digo, revisen la causa, pero también antes de ir a declarar, también revísenla, porque pueden aparecer información que es relevante, puede haberse incorporado prueba nueva que ustedes no habían leído y que quizás les va a permitir un poco entender más respecto a la situación del peritado o peritada. Otro elemento más que también es importante considerar, que recuerden que no necesariamente les van a preguntar solo lo que está en el informe, porque ese es como un mito. Yo siempre he escuchado gente que dice, pero ¿por qué hay peritos que se ponen nerviosos si solamente le van a preguntar del informe que hizo él? No necesariamente. A uno le podrían preguntar también por qué no está cierta información que es relevante. ¿Ya? Por ejemplo, estamos en una causa de cuidado personal y usted no hizo en ningún lado alusión que hubo una medida de protección anterior. Uno le podría preguntar, por ejemplo, si usted tenía conocimiento al respecto, ¿por qué no la incorporó? En metodología, por ejemplo, la metodología del informe, tal como le señalé antes, le podrían preguntar por qué no se entrevistó a una persona determinada, por qué no se realizó coordinación con alguien de la red, por qué no se aplicó X instrumento, también le podrían preguntar por qué no se tuvo cierta documentación a la vista, por qué no se incorporó cierta información. Así es que no es tan así como que solamente les van a preguntar lo que está en el informe, porque también les podrían preguntar algunos elementos que ustedes no incorporaron, ya sea por desconocimiento, ya sea porque faltó rigurosidad, por inexperiencia, o por el motivo que sea. Y lo otro es que debemos de estar siempre, siempre muy actualizados en la literatura profesional, porque también nos podrían tocar abogados que se manejen bastante bien. Hay abogados que se manejan muy bien en temáticas de familia, desde lo social, desde lo psicológico, en temas que tienen que ver con parentalidad, con enfoques transversales, por ejemplo, el enfoque género, de derechos humanos, etcétera. Así que es importante también que nosotros, porque somos nosotros los expertos en estas áreas, social y psicológica, estemos siempre actualizados. El lenguaje siempre nos delata cuando no estamos actualizados. Cuando hay profesionales que todavía hablan de menores, por ejemplo, eso habla, ¿cierto?, que se quedó en el paradigma antiguo, en el enfoque tutelar y no está en el enfoque actual de derechos. Entonces es importante que usemos el lenguaje apropiado y eso, un lenguaje actualizado, y eso tiene que ver mucho con lo actualizado que estemos en la literatura de nuestra profesión. Esos son los bonus track y al final acá, para que quede tiempo para conversar, acá es importante tener presente que todos tuvimos la primera declaración. A todos nos puede pasar que a veces uno siente que no quedó tan contento con la declaración que dio. Se puede uno haber sentido incómoda o incómodo o un poco cuestionado o puede que no también. Pero es importante tener presente que todo es aprendible, todo es mejorable. ¿Ya? Siempre me gusta dejar eso en claro porque a veces hay colegas que también dictan cursos similares, pero al final dejan como la sensación contraria, como que fuera algo terrible. Y no es terrible, sino que acá, como lo señalo, las habilidades se desarrollan, los conocimientos se pueden adquirir, todo se puede mejorar, todo se puede aprender. Hay que ver cada audiencia como una experiencia, ¿ya? Porque a veces también hay profesionales que dicen no quiero ir nunca más a declarar,
No, no digan eso porque de todo se puede aprender, de todo se obtiene un aprendizaje, uno después tiene más claro, ¿no? En la medida que uno va, entre más va a declarar, va adquiriendo más confianza, va incorporando nuevos elementos también. Yo cuando recién partí, fue cuando recién partí los tribunales de familia, por lo cual no tenía muchos referentes para consultar cómo había que declarar. Y en la medida que iba avanzando con las declaraciones, fui logrando estructurar mi declaración, me empecé a dar cuenta que había elementos los cuales tenía que profundizar más en el documento escrito para no dejar tanta duda, para que después me hicieran tantas preguntas. Empecé a hablar más lento porque me di cuenta que estaba hablando muy rápido. Pasé por todas las etapas, desde hacer declaraciones muy cortitas, declaraciones muy largas, hubo que buscar el punto medio, pero creo que lo importante acá, yo soy una convencida de que uno tiene que disfrutar del trabajo que uno realiza. Si ustedes se quieren dedicar a este tema, lo tienen que disfrutar y no tiene que ser un martirio, un suplicio ir a declarar, sino que tiene que ser parte del trabajo y una instancia que a usted les genere comodidad, que les genere aprendizaje. ¿Ya? Con eso yo termino lo que es la ponencia aquí del PPT, como que estaba exponiendo ahí en un tribunal. Esto continuará porque esto es una historia de nunca acabar. Y vamos a dejar lugar para las preguntas, los comentarios, para que podamos compartir un poquito. Voy a dejar de compartir para verles sus rostros. Y Paulina, no sé si estás por ahí, Sí, profesora, acá estoy. para que puedan realizar preguntas. La idea es levantar la mano y así les doy el permiso como para activarles el audio. Acá, mira, voy a leer algunas preguntas que están acá escritas mientras. Ujú. Eh, Alguien preguntó si la prueba pericial queda nula. No, no, no sé, no queda nula. Si es que, por ejemplo, si alguien fue de una muy mala declaración, pero lo más probable es que no sea muy considerada al momento de la sentencia, o que el momento de los alegatos de clausura, el abogado de la contraparte, ¿cierto?, haga mucha alusión respecto a las debilidades que presentaba este informe pericial. Pero no es como que tú estés declarando y te digan, no, fuera. Así como los concursos de televisión, cuando alguien cantaba mal y se iba para afuera, no, no es así. Pero sí puede ser que, no, que al juez no le genere convicción, por lo cual no se va a poder apoyar en tu peritaje. La Carolina Brena había puesto que nunca nos preguntan nada, y no le entendía a qué se refería con eso. Solo nos preguntan la opinión y medida, pero quizás tú trabajas en el ámbito proteccional, porque en otras materias sí nos preguntan bastante. A veces sí, a veces no. Puede ser que te toque alguien que no pregunte, pero debemos de considerar que no solamente los peritajes son, que a veces la gente tiende a pensar solamente en la medida de protección, en especial los profesionales de mejor niñez. Y no, hacemos informe, los psicólogos pueden hacer informe en causas de violencia, en cuidados personales, relación directa y regular, adopción, divorcio por culpa. En el caso de los trabajadores sociales, hacemos también en violencia, en media protección, adopción, alimentos, relación directa regular, cuidado personal, así que son varias materias. Ya puede ser que cuando van a declarar, por ejemplo, que a veces en el curso que realizamos siempre dicen lo mismo, nos dicen algo parecido a lo de la Carolina, que es que cuando van a declarar para exponer, por ejemplo, un plan de intervención, nos le hacen muchas preguntas, pero ahí ustedes no están yendo a declarar, no están yendo a exponer un peritaje. Entonces también es distinto. Pero en media protección, claro, puede ser que quizás no les pregunten nada sobre la opinión, pero en otras causas, divorcios, por ejemplo, compensaciones económicas, ahí sí hacen bastante preguntas. El tiempo ya lo habíamos dicho, el autor del libro que recomendé, Mauricio Dutte. Les voy a recomendar dos libros, ¿ya? Pero al final, se los voy a indicar. De hecho, hay uno que lo pueden descargar gratuito desde mi Instagram, así que se los voy a dejar acá. Acá alguien dice, entiendo los tips, pero comentar que hay jueces que también se meten en nuestra profesión como psicólogos, ponen en duda los resultados, las sugerencias, al final los informes que tanto esmero uno hace quedan en nada. Bueno, pero es importante la claridad de ustedes para exponer. Ahora, si el juez no entendió, no comprendió, no quiso comprender, ya otro tema, pero ustedes cumplieron con exponer adecuadamente. A veces pasa que a veces las exposiciones no son tan claras, los informes no son tan claros también. Pero también puede pasar que hay jueces que son muy cerrados respecto a su opinión. Nos vamos a encontrar de todo, como todo en la vida, ¿no? Hoy no la entendí aquí. Dicen pensión de alimentos, en derecho de alimentos. Alimentos es la materia. Alimentos, cese, aumento, rebaja. Profesora, Diga. Stephanie levanta la mano igual. ¿Ya?
Ahí le activé el audio, Ahí sí, pero sí. ahora. Bueno, Hola, mi nombre es... Hola, hola, mira, mi nombre es Stephanie, estoy en el último año ya, ahora el 2024 de trabajo social, y mi consulta es para yo, porque a mí me gusta mucho este tema, y para yo ser perito, ¿en qué me tengo que especializar? ¿Tengo que hacer un diplomado? no, ya. Qué buena tu pregunta. La voy a juntar, ¿cierto? Con la pregunta que alguien realizó. Ay, se me perdió ahora. Pero sí había que estar inscrito. Ya que este año el año que pasó, ¿no? El 2023 se hizo el llamado para integrar las nóminas de las Cortes de Apelación. La ley, en estricto rigor, no exige ningún diplomado en particular. Ya exige que en el caso de los profesionales deben de tener su título. ¿Ya? Pero pero lo ideal es que tú te puedas especializar en aquellas temáticas en las cuales tú quieres elaborar peritaje. Si te gusta el ámbito familia, entonces trata de especializarte, ¿cierto? Tomar cursos, diplomados en temáticas que tengan que ver con familia, que es súper amplio. Si te gusta lo penal, trata de buscar cursos, ¿cierto? De criminología y de temas penales, instrumentos de evaluación, etcétera. Pero en estricto rigor bastaría con tu solo título profesional. El tema de las nóminas de las Cortes de Apelaciones, que genera como, este año especialmente, mucha gente se quería inscribir, pero esas nóminas no son obligatorias para judicatura de familia. Sin perjuicio que hay algunos abogados que les gusta ofrecer peritos que se encuentren inscritos en la nómina. ¿Ya? Pero hay muchos peritos que sin estar inscritos en la nómina elaboran peritajes para familias sin ninguna dificultad. Ahora, si se pueden inscribir y cumplen con los requisitos, inscríbanse, ¿ya? Mejor que estén inscritos, pero esa nómina en estricto rigor es para judicatura civil. No sé si con eso doy respuesta. Si te gusta, por ejemplo, temas que tengan que ver con, bueno, en familia es importante que te manejes con violencia intrafamiliar, con el tema de las medidas de protección, con temas que tengan que ver con parentalidad, parentalidad positiva, eh, trauma complejo, enfoques transversales, etcétera. Todo eso es relevante. No sé si con eso más o menos doy respuesta. Stephanie. Espero que sí. Voy a contestar mientras algunas cosas que se dan acá. Alguien preguntó solamente abogados, psicólogos, trabajadores sociales pueden ser peritos. No, hay peritos de todas las especialidades y no solamente profesiones, también de oficio, ¿ya? Pero este seminario, los cursos, por lo menos los que yo participo, están orientados a profesionales del área psicosocial, pero hay peritos de todas las áreas. Usted abre las nóminas de perito, hay perito arquitecto, médico, profesor, agrónomo, etc. Respecto a cómo postular al consejo técnico, eso es como de otra materia, es como para largo, así que por eso, si lo busca en la ley de tribunales de familia, aparece. ¿Qué más? Consulta en el área de familia. ¿Por dónde se puede empezar como practicante? Es que no existe el practicante en... Lorena, Practicante de perito. disculpa, ¿Sí? es que me habían bloqueado el audio, yo hablaba y no, Ya, me lo Stephanie, ahora sí bloquearon te escucho. ustedes. Ya, entonces tú me dices que no es necesario hacer ningún diplomado, sino solamente estar titulada y prepararte en el área que a ti te gusta. Pero para ser perito, ¿te tienes que inscribir en algún lugar? Fue lo que recién comenté. No es obligatorio estar inscrito en la nómina, porque solamente existe la nómina de peritos de las Cortes de Apelaciones. No es necesario, no es obligatorio, no es un requisito en familia estar inscrito en esa nómina. Pero ¿cómo tú llegas a ser perito en el fondo si yo quiero participar en Tienes una audiencia? tienes varias opciones. Una, trabajar en alguna institución que emita peritajes Ya, o, perfecto. ofrecer tu servicio a algún abogado para que cuando él le toque llevar un juicio, ofrezca tu peritaje. Ya. O sea, yo con el solo hecho de tener mi título de trabajador Sí, pero social, sí, pero mira, quiero aclarar lo siguiente. Solo se pide el título, ¿ya? Entre claro, comillas. Pero la mayoría de los abogados les gusta trabajar con personas que tengan experiencia. Y experiencia, públicas que emiten peritajes también, con el puro título difícilmente te van a dejar. Y claro. uno para hacer buenos peritajes, elaborar buenos peritajes, requieres especializarte, porque a uno en el pregrado no le enseñan Es que ese es, instrumentos de evaluación, temáticas más específicas, entonces te tienes que especializar. Es como, si esa es bien mi no es, pregunta, Lorena. ¿En ya, qué me recomiendas tú especializarme? si bien no es una exigencia desde lo formal, uno desde lo ético esperaría que la persona tenga experiencia, aquí como dice Diego, ¿no?
que requiere, le habla de 10 años de experiencia profesional. Es importante que tengas ya cierta experiencia. Yo siempre aconsejo primero foguearse, haber trabajado unos 2, unos 3 años por lo menos, y tomar cursos. Si te gusta el ámbito familia, lo que señalé Curso. recién, tomar Perfecto. cursos de instrumentos de evaluación, de enfoques transversales, de parentalidad positiva, de violencia intrafamiliar, de los distintos enfoques, etcétera, todo eso te va a ayudar. Hay un montón de Ya. instrumentos de evaluación hoy en día y ahora también toma cursos en lugares reconocidos, con profesionales que se manejen en el tema, porque eso también es otro tema, ¿ya? Pero yo eso te recomiendo, si te gusta familia, si te gusta penal, te tendrías que empezar a especializar en el ámbito penal, considerando que familia penal es donde más se piden informes de peritos del área psicosocial. Ya, me quedó súper claro. Gracias, Lorena. Qué bueno. Acá Janet dice, lo mejor tener un diplomado en mediación familiar. Es que el diplomado en mediación familiar es para ser mediador y que no es lo mismo que ser perito, ¿ya? Sí, hoy día hay muchos programas, incluyendo ADIPA, que hay programas de diplomados en peritaje. Se los pueden tomar maravilloso porque hay como que toman varios temas de los que es importante que manejen los futuros peritos, ¿ya? Así que si pueden tomar un diplomado en peritaje, ideal, pero no es un requisito. Si se van a inscribir en la nómina de la corte, no lo piden como requisito. Lo mismo que está preguntando Tiani, que alguien lo preguntó más arriba, si es necesario en el caso de los trabajadores sociales tener la licenciatura, no se exige como requisito. Hay muchos profesionales, por ejemplo, inscritos en la nómina de la Corte de Apelaciones, que no cuentan con la licenciatura. La licenciatura es grado académico. Lo que se requiere es el título. Pero yo siempre, esto es un consejo que no tiene que ver con los peritajes, sino que en la vida, si ustedes pueden sacar la licenciatura, realicen, estudienla, ya porque les va a servir. Es mucho mejor que la tengan. Hay muchos puestos de empleo que hoy día piden la licenciatura y les va a ayudar con todo lo que es la metodología. ¿Ya? No sé si alguien más pregunta, sé que habían más manitos arriba y después le voy a contestar a Aarón. Margola, igual Franco tenía también la mano. Magola ya estaba antes con nosotros. Sí. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Magola, mucho gusto. Igual. Oye, mira, tengo una duda grande. Yo en algún minuto escuché que había que tener 5 años de egresado de la carrera para ser perito. ¿Es verdad o no? Son 5 años que piden para, si te quieres inscribir en la nómina de la Corte de Apelaciones. Ah, Ellos ya, tienen ese requisito, tener 5 años de experiencia laboral. Que en el fondo, ¿cómo miden la experiencia? Que son 5 años desde la titulación. ya. Y la última, mira, es que voy a volver un poco a lo que dijiste. En ADIPA habían diplomado de peritaje. Sí, No lo he visto ahora, para no, este porque año. ya está en la fase, no en la fase final, está como en la mitad ya. Es uno que partió como si no me equivoco. No, en octubre, por ahí partió. Ah, ya, o sea que partiría a mediados de año nuevamente. Hay que estar atento, no, desconozco fecha exacta, pero hay que estar atento, porque siempre ahí están ofreciendo. Ya, gracias. Que estés bien, Magola. Paulina Álvaro pregunta si puede Sí, preguntar. tendría que levantar la mano para Tiene que yo. levantar la manito. Yo mientras le voy a contestar a Aarón que pregunta qué es lo que es un peritaje. Se entiende que todo este proceso de evaluación que ofreció como prueba en un juicio, como prueba pericial, que se entiende que es un informe que fue emitido por un experto. Es un medio de prueba. La Camila estuvo, Camila, maravilloso. Entonces te hice clase, Camila Espinosa, dice, estuvo en el diplomado de peritaje psicosocial. Mariana pregunta algo que también siempre preguntan. ¿Un técnico en trabajo social puede peritar? El peritaje social, el informe social lo tiene que elaborar un trabajador social. Así que en ese caso tiene que seguir el profesional. Paz preguntó un psicólogo perito. ¿No es lo mismo que un psicólogo jurídico? Los psicólogos pueden emitir peritaje. Ustedes tienen, se habla mucho jurídico, forense, pero puede ser que sea un psicólogo quizás no necesariamente emita peritaje, pero se desenvuelva en el ámbito jurídico. También podría ser. Hola, buenas noches, estimada Hola. y a todos los presentes. Una consulta. Yo estoy actualmente cursando mi último año de la licenciatura en trabajo social. Con respecto a, hay un curso que es un electivo de peritaje, ¿Ya? pero es como más orientado a lo más teórico, por así decirlo. Mucho énfasis en la metodología, pero en sí no hemos podido abordar como la parte más práctica. Frente a eso, ¿usted qué tipo de estrategia recomienda o para uno adquirir ya un cierto manejo? Porque a veces cuesta escribirlo
con los términos adecuados, usando las palabras adecuadas, porque no tiene esa experiencia como práctica, Sí, te no entiendo. solamente la parte teórica o metodológica. Sí, mira, la parte metodológica es súper importante igual que la maneje, porque es como la debilidad de muchos informes, justamente la metodología, eso es importante manejarlo. Pero también hay dos cosas. Una, te recomiendo tomar, hay cursos de lo que es elaboración del informe, propiamente tal, como más práctico. Y lo otro, trabajar, cuando uno buscar, si te gusta mucho el tema, tratar de insertarte laboralmente en instituciones donde tengas que elaborar tu informe. No necesariamente peritaje, pero sí informes. Por ejemplo, en municipios, en algunos programas de mejor niñez y en otras instituciones donde hay que hacer mucho informe porque a la medida que tú vas practicando vas mejorando lo que es la redacción, esta integración entre lo teórico y lo práctico que a veces cuesta porque hay informes que son casi puro autorreporte y uno tiene que aprender a integrar todo el tema teórico también. Tiene que aprender a fundamentar desde lo teórico las opiniones. Así es que yo creo que esos son mis dos consejos. Hay cursos en ADIPA, de hecho yo estoy en varios, en otros lados también vas a encontrar cursos donde vas a ver más lo práctico, no solo lo metodológico, pero siempre te vas a topar con lo metodológico porque es importante. Pero trabajar en alguna institución donde tengas que elaborar mucho informe te va a hacer muy bien. Esto es práctica, es harta práctica. Pablo pregunta, ¿alguna audiencia son públicas? En familia las audiencias no son públicas, son privadas, solamente entran las partes. La Tiare dice que va a estar atenta al próximo diplomado en peritaje. Sí, Tiare, porque se viene bueno. Magola, la diferencia de un informe socioeconómico y peritaje. Es informe pericial en la medida que se ofrezca como prueba pericial en una audiencia. Si no se ofreció como prueba pericial, no es peritaje. A veces le ponen distintos nombres. Se ofrece como peritaje un informe social, un informe psicológico en competencias parentales, un informe social con énfasis en habitabilidad, o a veces le ponen un informe socioeconómico, pero en el fondo apuntan a lo mismo. Hans Gutiérrez, exalumno mío, ¿cómo está? Yo lo hacía en otra clase usted hasta ahora. Estoy viendo varias caras, nombres conocidos por acá. Profesora Vanessa igual, había un ¿Vanessa? profesor. ¿Ya? ¿Vanessa? Hola, Hans. Vanessa no la veo. ¿Se escucha? Sí, ahora sí te escucho. Sí. Vanessa, Ya. también te conozco, cuénteme. Lorena, sí, yo creo que te tengo aburrida con tanta pregunta. No, no se Eh, preocupe. Me toca ir a declarar por dos informes periciales que hice. Nunca lo he hecho, esta es la primera vez, siempre había sido uno, pero este es doble, entonces no sé cómo partir la declaración, no sé si tengo que explicar los dos, el de la demandante primero, el demandado primero, termino de hacer uno y espero las preguntas y continúo con el otro, o son seguidos, ¿cómo se hace ahí? Yo por lo menos, la experiencia mía, cuando he ido a declarar por ambos, me han pedido informe de ambas partes, yo declaro primero el informe de la parte que lo ofreció. Ya, por ejemplo, que el demandante ofreció informe pericial de ambas partes. Primero entonces parto por el informe del demandante, después del demandado y al final me hacen las preguntas. Por lo menos así lo he hecho yo, nunca he tenido ninguna dificultad. Lo explico al comienzo, sí, a no ser que el juez te diga otra cosa. Capaz que el juez te diga, ¿sabe qué? Que comience con este informe, le van a hacer preguntas y después continuaremos con el otro. Pero por lo menos cuando yo he ido a declarar así, yo digo, voy a comenzar con el informe, por ejemplo, de doña Vanessa y después seguiré con el de don Juan. Y no he tenido mayor dificultad. Creo Espero que que te vaya... Stephanie ¿Perdón? volvió a levantar la mano. Stephanie, ¿qué le pasó? ¿Quedó con alguna duda? ¿Me escuchan? Ah, ya sí. Ay, es que tengo otra consulta. Comentó en un principio que es trabajadora social también. ¿En qué área se desarrolla? Porque solo escuché que trabaja para el área pública. Me está preguntando a mí. Yo soy asistente social en la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso. Y también Ah, ya. me dedico a hacer docencia y también realizo peritajes particulares, pero ahora último no estoy haciendo tanto peritaje particular por falta de tiempo. Porque aparte estoy estudiando también, entonces estoy con hartas cosas. ¿Qué está Pero toda la estudiando? vida siempre hice mucha... ¿Perdón? ¿Qué está estudiando? Terminando un magíster en intervención Ya, sociojurídica. ya.
Para seguirla, para seguirla. Sí, sí, estudio, pero en la corporación, a ver, la corporación igual tengo como funciones divididas, trabajo en un centro de atención jurídico y social y ahí hago mucho peritaje, ¿ya? Para todas las causas de familia que llevan y también hago otras funciones que no tienen nada que ver con los peritajes, que tienen que ver con evaluación de desempeño. Pero anteriormente, esto lo voy a relacionar con lo que preguntó el compañero, que no recuerdo el nombre, que dijo cómo empezar y todo. Yo soy antigua, entonces empecé a trabajar antes que partieran los tribunales de familia. Y trabajé en hogar, trabajé hogar de ese tiempo, que son las residencias actuales, trabajé en programas de mejor, lo que hoy día son Mejor Niña, antes era Sename, trabajé en hogar, trabajé en CAD, así de antigua, que son los centros que fueron mutando, hoy día son los PPF. Trabajé también en el área de responsabilidad penal adolescente, con los programas antiguos, con los programas de la ley nueva. Trabajé en Sename también, fui supervisora técnica y trabajé en el área de adopción. Entonces, todo eso también uno le iba permitiendo, ¿cierto?, ir ejercitando con el tema de escribir y exponer. Si bien antes uno no iba a exponer a los tribunales de menores, pero sí, por ejemplo, exponer en reuniones, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando había que exponer trabajé en salud familiar también. Ahí, por ejemplo, fue una súper buena escuela porque uno tenía que usar lenguaje que lo entendieran todos, no solamente los profesionales del área psicosocial. Eso fue como un poquito el recorrido, pero hoy día estoy dedicada a la corporación, a las clases, en temas de peritaje siempre, y de evaluación familiar. Quizás aquí alguien ha estado en los cursos que hemos hecho antes de enfoque, de instrumentos que lo hacemos con otra colega. Ah, Carolina Brena dice, tenemos buen... Ah, que son lindos, dice, cuánto grande quiero ser como tú. Muchas gracias. Profesora, comenzamos ya con el sorteo, como Sí, para... pero antes les quiero comentar algo, Sí, Sí, les voy a dejar, porque les ofrecí un libro, porque el libro de Mauricio Dutra no se los puedo, no se los puedo pasar. Pero les voy a dejar mi cuenta de Instagram porque ahí pueden descargar el libro del colega Milton Contreras, que me tiene, no sé si alguien de acá es alumno de él, pero él me tiene autorizada que puedo repartir su libro, pero tienen que descargar el link, ¿ya? Entonces les voy a dejar para que lo puedan descargar, que es el libro Cómo elaborar informes periciales sociales. Le va a servir a los puros trabajadores sociales, pero si los amigos psicólogos lo quieren descargar, también les pueden servir algunos elementos de ahí, ¿ya? Así es que eso se los voy a dejar acá para que lo puedan. Les voy a dejar mi cuenta de Instagram para que puedan descargar el libro, gratuitamente, obviamente. Trabajo social y peritajes. Eso. Ya, querida Paulina, ahí lo acabo de dejar, María Josefina. y ahora sí. Le damos las gracias por su participación en el seminario de hoy y también agradecemos a Lorena Carmona por su presentación. Gracias, Paulina.